UNED Derecho, videoclase. El estado de sitio es dentro de los estados de emergencia recogidos por el artículo 116 del texto constitucional que estamos abordando en diferentes grabaciones, el que reviste una mayor intensidad respondiendo a situaciones de mucha gravedad. Un estado que pretende solventar amenazas internas o externas en las que exista violencia. Así puede declararse cuando se produzca o amenazca con producirse una insurrección o un acto de fuerza contra la soberanía e independencia de España o contra su integridad territorial o contra el ordenamiento constitucional, una situación a la que no cabe dar solución con otros medios. Para su declaración, el Gobierno debe proponer al Congreso de los Diputados su adopción. En el correspondiente acuerdo se indicará ámbito territorial, duración, condiciones, y en esa misma declaración podrán indicarse los delitos que durante la vigencia del Estado quedarán sometidos a jurisdicción militar, y aquí habrá que estar a las previsiones de la Ley Orgánica de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar. Recordemos que la jurisdicción militar se extiende a materia penal, tutela jurisdiccional en vía disciplinaria y otras materias que en garantía de algún derecho y dentro del ámbito estrictamente castrense vengan determinadas por las leyes, así como, y esto es lo que nos interesa, las que establezca la declaración del estado de sitio. Junto a las previsiones ya establecidas para estados de alarma y excepción, en el caso del estado de sitio se podrá acordar la suspensión temporal de las garantías jurídicas del detenido previstas en el artículo 17.3 del texto constitucional. Como hemos abordado en la grabación relativa al estado de excepción, pueden resultar suspendidos un amplio número de derechos que deberán precisarse en el acuerdo correspondiente. Derechos afectados, medidas a afectar, derecho a la libertad, secreto de las comunicaciones, libertad de expresión, inviolabilidad del domicilio, libertad de información, libertades de circulación, residencia, huelga, conflicto colectivo, reunión, manifestación. Por un lado, pues es posible la detención por parte de la autoridad gubernativa si fuese necesario para mantener o preservar el orden, si hay sospechas que pueden provocar alteraciones del orden público, una detención con un tope temporal de la que se dará comunicación al juez competente, en la inviolabilidad domiciliaria o su eventual suspensión. Caben inspecciones, registros, bien para mantener el orden o para esclarecer hechos que presuntamente han podido ser delictivos. Un registro que puede ser presenciado, que es preceptivo en caso de que se requiera la presencia, por ejemplo, de la persona, de un vecino, de la localidad o de la persona que se indique, que se levantará un acta de inspección, que se comunicará ese acta de inspección al juez, y al igual que en el estado de excepción, en el de sitio también se puede afectar el secreto de las comunicaciones. La autoridad puede intervenir comunicaciones si es necesario para esclarecer hechos presuntamente delictivos o para mantener el orden. Lógicamente, también de esta intervención se va a dar comunicación por escrito motivado al juez competente. Se puede intervenir transportes y cargas, en libertad de circulación, prohibir determinada circulación en determinados horarios, en determinados lugares para determinadas personas. O pueden delimitarse zonas de seguridad o de protección, o dictarse condiciones de permanencia o prohibir permanecer en determinados lugares. O fijarse de forma transitoria la residencia de personas en algunas localidades. Ello conforme la peligrosidad que para mantener el orden público puede tener esa persona afectada. Otra cuestión que puede verse afectada son las publicaciones, las emisiones radiofónicas, televisiones, las proyecciones, las representaciones, si se ha acordado la suspensión del artículo 20 del texto constitucional en los términos apuntados en el acuerdo. Cabe el secuestro de publicaciones. Reuniones o manifestaciones también puede verse afectado, solicitar autorización previa, suspender, disolución, pero hay algunas que no están sujetas a ese régimen. Partidos, sindicatos, asociaciones profesionales, no se puede prohibir, disolver o suspender las reuniones orgánicas de los mismos. En las huelgas se puede también provocar una afección si es la prohibición de las mismas, la adopción de las medidas de conflicto colectivo, o indicaciones también, como ya apuntamos con el estado de excepción, con respecto de los extranjeros que estén en España, comparecencias, renovaciones, permisos de residencia, y caso de que contravinieren normas o medidas que adoptaren, coadyuven para perturbar el orden público, cabe la expulsión de España. Se pueden incautar armas, municiones, sustancias explosivas, se pueden intervenir comercios, industrias que motiven la alteración del orden, cerrar salas, cerrar establecimientos, y podrán ordenarse medidas de vigilancia y protección de obras, de instalaciones, de servicios. El Gobierno en este estado designará la autoridad militar que, conforme sus directrices, ejecutará las medidas que haya que adoptar en el ámbito territorial establecido en esta correspondiente declaración. Esta autoridad publicará y difundirá mediante bandos las medidas que vaya a adoptar, sus condiciones, sus especificaciones. Por su parte, las autoridades civiles continuarán ejerciendo las facultades que correspondan, pero que no se hayan transferido a la autoridad militar. Y si esta autoridad solicita informaciones, las dará en cuanto lleguen a su conocimiento y de forma particular noticia cuando se referirá a cuestiones de orden público.
De la misma forma que acontece con el estado de alarma o de excepción, durante la declaración del estado de sitio no puede disolverse el Congreso y si no está en periodo de sesiones se va a proceder a la convocatoria automática, porque el funcionamiento de los poderes constitucionales no puede interrumpirse en ninguno de estos estados y la Diputación Permanente se encargará de asumir competencias del Congreso en los casos en que ha aspirado al mandato o está disuelto. No alterará tampoco, al igual que en los otros estados, el principio de responsabilidad del Gobierno o sus agentes. Y para terminar, cabría señalar, como ha apuntado el Tribunal Constitucional, que este estado de emergencia, al igual que sucedería en los otros dos establecidos por el artículo 116, alarma y excepción, supone excepciones, implica modificaciones de la aplicabilidad de determinadas normas del ordenamiento vigente. Los poderes ordinarios de las autoridades no resultan suficientes para mantener la normalidad ante la emergencia de determinadas circunstancias extraordinarias y con estos estados es con las que se le quiere ya dar efectiva solución.